niñez y la adolescencia. Estamos muy contentos, ¿verdad? Está aquí presente también el cuerpo de orientadores y consejeros de ambas jornadas de la institución. Asimismo, tenemos la presencia de muchos docentes que también están muy interesados en conocer acerca del tema, puesto que es algo tan, pero tan especial la juventud, que es el futuro de nuestra nación. Queremos en esta ocasión presentarles a la abogada Cheryl Membreño, que nos acompaña en esta sala. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, abogada Cheryl. Buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Cheryl Membreño, trabajo para Casa Alianza. Sí, buenas tardes, abogada. Quisiéramos preguntarle acerca de la dinámica que vamos a realizar en este momento, porque queremos saber si nosotros le daremos un tiempo para que usted se exprese. En intermedio podemos pedirle a los jóvenes que participen con sus preguntas, o lo vamos a hacer alterno o al final. Usted nos podrá decir entonces de qué forma vamos a realizar este conversatorio. Bueno, no sé, como ustedes prefieran, si quieren me dan un tiempo a mí y luego damos un tiempo para preguntas y respuestas con los jóvenes. Perfecto, perfecto, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión estamos programados con 1 hora de duración del conversatorio, por lo que podríamos darle a usted una media hora a partir de ahora, para que luego el resto del tiempo puedan los jóvenes intervenir con su participación. El tiempo es tuyo, abogada Cheryl. Bueno, buenas tardes, jóvenes, un gusto de saludarles. Escucho que por ahí, dentro de los participantes, hay jóvenes que están aquí en Casa Alianza, Josué Dalid, ¿verdad? Más que explicarles, ¿verdad? Creo que lo más importante va a ser al momento de las preguntas y respuestas poder contestar las interrogantes que los chicos tengan acerca de los derechos de la niñez. Entonces, como les explicaba antes la compañera, ¿verdad? La situación de los derechos de los niños ha sido históricamente, ha sido una lucha que inició hace años, ¿verdad? Y es de reciente creación, ¿verdad? Con el caso de Honduras, tenemos que la adopción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño fue en la década de los años 90 prácticamente, ¿verdad? Entonces, y entra en vigencia lo que es esta convención. Esta convención recoge los diferentes derechos de la niñez, como ser algunos, voy a mencionar algunos de los principales derechos que creo que muchos de los niños ya los conocen, como ser el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, derecho a tener un nombre y una nacionalidad, derecho a tener a poder expresarse, podríamos decirlo así, ¿verdad? A que los chicos también tengan derecho a expresarse. ¿Qué más? Derecho a ser, pues, ellos atendidos en casos de emergencia, que ellos sean prioridad, ¿verdad? Y como les mencionaba, algunos de los principales derechos son, pues, precisamente el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la protección. Respecto a esos derechos, hay bastantes, en lo que respecta a estos apartados, nosotros, pues, que hablan acerca de los derechos, tenemos
como ser leyes, ¿verdad? Leyes que son las principales leyes que rigen en nuestro país los derechos de la niñez. Y encontramos para eso la primera ley que es prácticamente de donde nacen, ¿verdad? Los derechos ya mencionados, que son en la Constitución de la República, en su capítulo de los derechos del niño, que van del artículo 119 al 126, donde se habla acerca de la responsabilidad del Estado en la protección de la niñez y la adolescencia del país, brindándole sus derechos a la vida, a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, la recreación, los deportes, el acceso a la justicia y el trato adecuado de los medios de comunicación a su persona, a su imagen como menor de edad. En el caso de este último, se hace referencia al hecho de que los jóvenes, ¿verdad? O que mejor dicho, los niños, se protege ese derecho que tienen de que al momento de que ocurra un ilícito o que estén involucrados niños, no sean enfocados, no sean identificados quiénes son los niños que están involucrados en el hecho, ¿verdad? También tenemos lo que les mencionaba, que es la Convención, ¿verdad? De los Derechos del Niño, que nos habla, es una proclamación completa acerca de los derechos, ¿verdad? Y es la primera en conceder estos derechos como una fuerza internacional. O sea, que no solamente en Honduras se deben respetar los derechos de los niños, sino que todos los estados firmantes de esta convención deben respetar los derechos del niño, incluyendo también las escalas de los derechos humanos, ¿verdad? Tanto civiles, políticos y económicos y sociales y culturales. Y esta convención reconoce que el goce de este derecho, ¿verdad? Para de los niños, del goce de ese derecho de cada niño, ¿verdad? Esta convención está sustentada o fundamentada en 4 principios básicos, que es el interés superior del niño, la no discriminación, la universalidad, perdón, y la participación. También existen otras legislaciones como ser el Código de la Niñez y la Adolescencia, que prácticamente es la que la que recoge los derechos de los niños que están contenidos en la Convención Internacional de los Derechos, ¿verdad? El objetivo de esta es la protección integral de los niños y las niñas y los términos que consagra la Constitución, ¿verdad?, de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño. Y así también habla acerca de la modernización e integración de todo el ordenamiento jurídico hondureño en protección de la niñez. También define la protección integral como un conjunto de medidas encaminadas a proteger a los niños y las niñas individualmente y los derechos resultantes de las relaciones que mantengan entre sí con los adultos. También tenemos otras legislaciones que tienen que ver con los derechos de la niñez, como el Código de Familia, la ley de la niñez y adolescencia, ¿verdad? La ley de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia del DINAF, la ley del Instituto Nacional de la Mujer, el INAM, la ley de igualdad de oportunidades para la mujer, la ley del registro nacional de las personas, la ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad, el reglamento sobre trabajo infantil en Honduras y el marco del sector juventud. Estas son algunas de las leyes, ¿verdad? También la ley esa contra el bullying y todo eso. Y como les explicaba, pues en el caso del Código de Familia, pues es en el apartado específico que hace referencia acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la niñez, como ser la paternidad, la filiación, la tutela, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con que haya igualdad jurídica entre ambos cónyuges para compartir, ¿verdad?, los derechos que se tienen sobre los niños y las niñas. Y
como les explicaba a los niños, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Que existen muchas instituciones, ¿verdad? Que están trabajando en pro de la defensa de los derechos de los niños y las niñas, pero tenemos que trabajamos en conjunto para, para lograr esto. Y además de eso, que tiene que ver con los derechos de la niñez, que se encuentra regida por el DINAF, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la entidad del Estado encargada de asegurar la atención, ¿verdad?, de vida de los niños y las niñas. Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Algunas de las actividades que nosotros pues realizamos dentro de los procesos con la atención de los niños y las niñas, por si no los chicos no conocen el trabajo que realizamos como Casa Alianza, ¿verdad? Nosotros Casa Alianza trabajamos con niños que están en desamparo, ¿verdad? Y que necesitan ayuda respecto a situaciones de abuso físico, abuso psicológico, emocional, abuso sexual, víctimas de explotación sexual comercial, víctimas de explotación laboral, enfermedades, ¿verdad? E inclusive hasta cuestiones de muerte, ¿verdad? Y como les decía, Casa Alianza es precisamente una institución que nace desde 1968, ¿verdad? Bueno, desde 1972 que se fundó la organización, ¿verdad? Para trabajar en pro de la defensa de los derechos de la niñez, ¿verdad? ¿Qué más? Nosotros trabajamos, como les decía, los niños que viven en calle, ¿verdad? El niño que vive en calle es el que vive directamente en la calle y realiza actividades dentro de esta, y el otro es el niño que utiliza la calle para realizar diferentes tipos de actividades. Y pues nosotros trabajamos con todos estos niños, e incluso estamos trabajando, ¿verdad?, a nivel de los centros con los niños que están solicitando asesorías legales puntuales, porque también, aparte de mi persona, está la abogada Denia Cruz, que es la coordinadora del área legal aquí en Casa Alianza, y está la abogada Cecia Nolasca, ¿verdad?, que es la encargada de nuestro hogar en Querubines, que son las niñas menores víctimas de explotación sexual comercial y trata. Entonces, nosotros brindamos asesorías legales puntuales. Más que todo, pues, lo que nosotros estamos haciendo es todo un proceso de acompañamiento, ¿verdad? Entonces, acompañamos a este proceso. Nosotros estamos pendientes de ayudar a las personas a poder interponer sus denuncias o de poder hacer conexiones con otras instancias que pueden ayudarles en los casos específicos que ellos presentan. Y, a ver, respecto a qué es lo que qué hacemos nosotros aquí de parte del programa al que yo pertenezco. Casa Alianza tiene diferentes programas, y uno de esos programas es el programa en el que yo trabajo como procuradora, que se llama Programa de Apoyo Legal Calle. También tenemos un programa que se llama Salud Integral, el programa residencial, ¿verdad?, que es nuestro programa que atiende a los niños que están con nosotros aquí dentro del hogar residencial. Y respecto al programa de apoyo legal calle, nosotros lo que hacemos es realizar recorridos diarios por diferentes zonas de la ciudad para invitar a los niños y las niñas a ingresar a los programas de atención integral que tenemos como institución, y también colaborar con la documentación de los niños y asesoría e interposición de denuncias en casos de, como les explicaba, de violación de derechos, ¿verdad? Y que muchos de los chicos al ingresar aquí a nuestro hogar tienen algunas preguntas
respecto a qué es lo que hace Casa Alianza. Pues Casa Alianza apoya a los chicos, ¿verdad?, a cursar cualquier nivel académico en el que se encuentren, siempre y cuando las edades de los niños oscilen entre los 12 y los 18 años. Graduarse de la escuela primaria, la secundaria o del diversificado, ¿verdad? Participar de actividades recreativas culturales, ¿verdad? Y diferentes actividades. Bueno, yo creo que ahí ya di algunos elementos como para que pudiésemos iniciar una rondita de preguntas y respuestas con los niños, porque tampoco los quiero aburrir con tanta plática, sino que ellos, pues, si tienen Sí. una pregunta respecto a algún tema específico. Sí, abogada, vamos a darle la palabra a algunos jóvenes. Hola, sí. ¿Pudieran ellos? Profe Gloria, perdone, tiene el micrófono deshabilitado. Hola, sí. ¿Me escuchan? ¿Hoy sí? Sí, sí le escuchamos, profe Gloria. Bueno, sí, de acuerdo a lo que la abogada estuvo mencionando, yo fui anotando el orden de los derechos que ella manifestó para así de esa forma poderle dar la palabra a los jóvenes de acuerdo a una organización interna que tenemos. Ella habló en primer lugar el derecho a la educación. En este momento, pues, yo quisiera que el joven, ¿verdad?, de que quiere preguntar alrededor del tema, me diga, le puede expresar a la abogada. En este caso, quiero presentarles a Joram Emil. Él es un joven de 10º de electricidad de la jornada vespertina. Tiene un deseo de llegar a ser un ingeniero en sistemas. Y entonces él creo que podría hacer alguna interrogante alrededor del derecho a la educación. Joram, le damos la palabra. Joram. ¿Está Joram en la sala? Joram, ¿podría usted expresarle a la abogada alguna interrogante alrededor del tema de la educación, del derecho? Profe, disculpe, creo que no está Joram. Bueno, entonces le daríamos la palabra a otro joven, ¿verdad? En relación al derecho de la alimentación, ¿verdad? Que ahí tenemos al joven. Permítanme un segundito que tengo aquí unos documentitos. El derecho a la alimentación o a la salud, ¿verdad? Ya lo es el joven Giovanni, ¿verdad? Que tenemos Giovanni Alexander Varela. Él es un joven de 8º grado. Le fascina jugar fútbol y él en realidad quiere llegar a ser, ¿verdad? Un ingeniero en sistemas. Y algo que me llamó mucho la atención, dice Giovanni que él quiere encontrarse con una carrera de reto. O sea que él no quiere llegar a una ingeniería fácil, ¿verdad? O a una carrera fácil en la universidad. Giovanni, te damos la palabra para que puedas expresarte con la abogada. Bueno, Giovanni, abra la cámara. Primero que nada, buenas tardes. Y yo quería hacer una interrogante a la abogada con respecto a por qué se viola el derecho a la salud en una manera de que una persona que de igual forma no tiene un derecho a un trabajo digno, ¿por qué se le viola que cuando va al hospital, como un sentido común, cuando una persona está enferma, no se le quiere atender o
o si se le logró atender en la farmacia de ese dicho hospital, no hay medicamentos que el paciente necesita para su salud. Y si no hay salud, no hay vida. Y el derecho a la vida es un derecho, el derecho universal. No se le puede negar la vida a nadie. Entonces quería saber si la abogada podía responder ese interrogante. Buenas tardes, hola. Fíjense que, bueno, voy a tratar de dar una respuesta que va basada en el conocimiento que yo tengo acerca de la situación de los derechos actualmente. Y pues para empezar, primero les quiero mencionar una cosa. Quiero que entiendan que todos los derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Son normas jurídicas imperativas, ¿verdad? Y ¿a qué me quiero referir a eso? Que deben ser protegidas y respetadas por todos los estados y la comunidad internacional. Y se debe exigir el cumplimiento de estos derechos, ¿verdad? Porque son inherentes a nuestra persona humana. ¿Cómo digo? Inherentes, ¿verdad? O sea, que nos pertenecen por el solo hecho de ser seres humanos, ¿verdad? También son derechos a los cuales pues nosotros no debemos renunciar y son inalienables. ¿A qué me refiero con este concepto? ¿Verdad? Que no pueden ser renunciados y no pueden ser transferidos. Y pues hoy sosteníamos una plática con un personal en una actividad que estuvimos hoy y hacíamos referencia de la pasividad con la que nosotros los hondureños tomamos la situación de los derechos y que quizás no hemos sido enseñados desde pequeños o quizás la forma o quizás la forma en que nosotros defendemos los derechos no es la forma correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los derechos? El derecho a la salud, derecho a la educación y muchos derechos tienen que ver con las irresponsabilidades del Estado, ¿verdad? En la asignación de los presupuestos para la atención inmediata de todos los sectores que tienen que ver con la niñez y pues con la exigibilidad de un derecho. No sé si esto te contesta un poco la respuesta o la pregunta, quiero decir, o tienes algo más que decir. De verdad, creo que sí me responde. De verdad, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces para que se presente la jovencita Andrea Alexandra Zelaya de 7º grado. Ella tiene unos pasatiempos muy bonitos, dice que le gusta dibujar, que le gusta pintar y leer. Y pues ella quiere llegar a ser una artista porque quiere estudiar en Bellas Artes. Y también se preocupa mucho por los perritos, dice que le gustaría ser veterinaria por la salud canina. Bienvenida, Andrea Alexandra de 7º, la más pequeñita que tenemos en el salón. Andrea, abra su cámara, por favor. Andrea, abra su cámara. A mí me gustaría saber cuál es la importancia de los derechos de los niños y por qué. La abogada Hola, profe. Fíjese que casi no hubo algo de interferencia. No pude lograr escuchar cuál es la pregunta de la joven. Repítela, Andrea, por favor. ¿Cuál es la importancia de los derechos de los niños y de las niñas y por qué? La importancia de los derechos de los niños y las niñas es precisamente el hecho de que los niños y las niñas deben ser protegidos
desde, bueno, desde el momento que son concebidos y etcétera, ¿verdad? Por eso es importante la protección de los derechos de los niños y las niñas. ¿Y por qué es importante de que existiera una legislación especial que hablara acerca de los derechos de los niños y las niñas? Porque de esta forma nosotros podemos de manera fácil poder identificar cuáles son aquellos derechos que son inherentes a los niños y las niñas, como les explicaba, como yo les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? El derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, a un nombre, a una nacionalidad, a una identidad, a la propia imagen, a la dignidad, la libre opinión, la recreación, la libertad, al medio ambiente, al uso de los recursos naturales, al deporte, al tiempo libre, a la seguridad social y a la cultura. Muchas gracias, abogada. Ahora tenemos la participación de acuerdo a... Muchas gracias. Gracias, Andrea. Tenemos también en este momento la participación de el joven, a la joven Helen Samantha Gutiérrez Figueroa. Ella nos va a hablar del derecho al trabajo, ¿verdad? Cuando ya los jóvenes se forman en alguna carrera a nivel medio para poder ayudar a sus padres y tampoco tienen derecho, o sea, no tienen acceso a muchos puestos de trabajo. Entonces, Helen Samantha Gutiérrez, de Equipo de Electrónica, a quien le gusta jugar fútbol, algo muy llamativo, ¿verdad? En las mujeres, que no todas nos gusta el fútbol, por lo menos jugarlo. A ella le gusta mucho, dice que un día quiere llegar a ser médico forense. Es una carrera muy desafiante, ¿verdad? Y en este momento, pues, algo que me llamó la atención también, que ella me contó que le gustaría conocer acerca de la investigación de fenómenos paranormales. Esos son largos alcances y por eso, pues, ahora, Helen, te damos la palabra para que le preguntes a la abogada acerca del derecho al trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes, creo que puedes abrir tu cámara. Ya. Sí, ya la tengo activa. Mi pregunta hacia la licenciada es, ¿por qué en este país no nos dan una oportunidad? Varios estudiantes tienen la carrera de universidad y tuvieron que venir y migrar hacia otro país porque encontraron campo de su carrera. Iban a bastantes lugares, encontraban su parte de trabajo. Quiero saber yo por qué oportunidades de trabajo en este país para una carrera especializada. Profe, fíjese que hubo de nuevo interferencia, no pude entender la pregunta. Bueno, disculpen. Helen, ¿puedes otra vez repetir a la abogada? Sí, claro, se la Sí, claro. Le pregunto a la licenciada, ¿hay una unidad de trabajo para esos estudiantes que tienen una carrera ya especializada, tienen un campo en una carrera, tuvieron que venir y migrar hacia otro país, la cantidad de personas que murieron por lo mismo, por no tener un campo de trabajo en este país? Quiero saber yo por qué se nos viola ese derecho, el derecho al trabajo. No sé si me escuchó la licenciada. Sí, hoy sí te escuché. Bueno, la verdad de las cosas es que, ¿cómo te podría decir? Te podría decir yo, no solamente se violenta el derecho a poder accesar a tener un trabajo en este país, sino que nosotros tenemos, o sea, como país, todavía tenemos muchos retos, ¿verdad? Respecto a lo que es todo el tema de salud, educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, respecto al derecho del trabajo, ¿qué te podría decir? ¿Verdad? ¿Verdad? Todos tenemos derecho, deberíamos al poder ya tener un grado académico, poder accesar a un buen empleo, ¿verdad? A estar bien, a ganar un salario digno,
¿verdad? Pero como te decía, o sea, como país tenemos retos, enfrentamos retos, y pues ¿quiénes son los que van a marcar las pautas de que se hagan cambios en este país? Pues quizás sean impulsados, ¿verdad? Por adultos, pero creo que más que todo el reto lo tienen ustedes como jóvenes, adolescentes, ¿verdad? A poder pensar en trabajar con organizaciones, qué sé yo, y hacer liderazgo para poder hacer llamados a las autoridades competentes a mejorar toda esta situación, no solamente, como te decía, en respecto al derecho del trabajo, sino de forma integral para que podamos todos accesar a todos los derechos, ¿verdad? Muchas gracias, abogada. Tenemos otra niña pequeña que quiere participar, y es de 7º grado, la jovencita Mónica Licey Aguirre. ¿Se encuentra Mónica? Derecho a un trabajo. Profe, ¿por qué al graduarnos no tenemos derecho a un trabajo? No se encuentra trabajo. Sí, acaba de explicar la abogada eso alrededor de que debemos buscar, dice ella, participar en organizaciones que defiendan a estos jóvenes que se forman y que no tienen trabajo. O sea, nosotros ustedes como jóvenes son futuros para que ustedes sientan la inquietud. Eso es lo que yo les capté a la abogada. Ampliar. Hay que tener un nivel universitario para poder encontrar un trabajo. ¿Abogada? Bueno, yo les voy a decir respecto al derecho del trabajo, miren, en lo que hace referencia el código y todo, bueno, el código del trabajo, el código de la niñez, los niños, o sea, no deberían de trabajar, ¿verdad? Esto debería de estar, los niños deberían de estar estudiando, ¿verdad? Formándose para ser profesionales y poder, en el tiempo que corresponde, poder unirse a la fuerza laboral del país, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que las condiciones del país pues no se prestan para esto. Entonces, ¿qué pasa? Respecto a si hay una oportunidad de empleo, lo que se hace es que se solicita un permiso para poder laborar en el Ministerio de Trabajo, donde es necesario que los padres, ¿verdad?, firmen esa autorización de que el menor va a trabajar, siempre y cuando, les voy a decir, las jornadas en las que trabaja un menor no son las mismas jornadas que debe trabajar una persona adulta. También los menores deben ser protegidos para no participar o no trabajar en haciendo labores que les puedan causar un daño en el futuro, ¿verdad? Y pues, como les decía, o sea, como país, Honduras no solamente tiene retos en respecto al derecho del trabajo, o sea, tenemos retos en salud, en educación, en acceso a vivienda, o sea, somos una nación que está caminando, estamos dando pasitos para poder nosotros ir solventando, como podríamos decir, algunas de las situaciones en las que haya necesidad de que el Estado pues intervenga. Sabemos que no es responsabilidad de una sola persona, ¿verdad? Sino que esto es una situación que tiene que ver con mucho, o sea, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con las organizaciones que trabajamos los derechos de la niñez, tiene que ver también con el DINAF, ¿verdad? Que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Y como les repito, o sea, estamos nosotros todavía en procesos con todo lo que tiene que ver, pues, con el derecho laboral. No sé si contesto a alguna de las interrogantes, si tienen otra pregunta, los chicos. Sí, profe, gracias.
Abogada, fíjense que estos jóvenes estaban tan inquietos por preguntar. Y entonces, por eso es que le estamos dando la palabra en relación a uno y otro derecho. Entonces, ahorita tenemos a Helen Giselle Ordóñez. Ella es de octavo 3. Él le gusta escuchar música y caminar. Él quiere llegar a ser microbióloga. Ojalá que cuando ya esté formada pueda hacer un trabajo. Profe, ya no va a salir porque va a cargar el teléfono. Y ella quiere hablar acerca del derecho a la vivienda. Helen Giselle, ¿estás en sala? Sí, buenas tardes, profe. Yo lo quería comentar sobre el derecho a la vivienda, a la cual muchos jóvenes hoy nos limitamos a independizarnos, por la cual las viviendas están muy caras. Nosotros tenemos que pagar un lugar donde nosotros pertenecemos, por decirlo así. O sea, mi pregunta es, ¿por qué nos limitan a seguir adelante? El gobierno no nos apoya a avanzar. A la vivienda. Ella más o menos, imagino que estás hablando de los alquileres caros, de poder tener una vivienda propia. Estás hablando acerca de los alquileres caros y no poder tener una vivienda propia. Sí, así es, profe. O sea, estamos escasos, pues, de las viviendas, del mal estado. O sea, hay casas que están en mal estado y por esas casitas cobran tanta cantidad. Abogada. Bueno, jóvenes, ¿cómo les explico sin que nos confundamos? Todo lo que tiene que ver con el Estado, ustedes saben que el Estado debería de darnos a nosotros la oportunidad, darnos un montón de oportunidades y el Estado debería de garantizar, o mejor dicho, ser garante de que nosotros podamos accesar a muchas cosas. Pero ¿qué pasa con respecto a toda esta temática? Es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? O sea, nosotros somos comparado con otras naciones del mundo, somos un estado de reciente creación. Nos ha tocado ir aprendiendo, ¿cómo se llama? Prueba y error, ¿verdad? En el ejercicio de muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho. Y si bien es cierto, pues hay mucha buena intencionalidad de mucha gente y de organizaciones internacionales para la mejora de este tipo de derechos, también podemos decir de que buena parte de que en estos procesos no haya un avance es pues porque nosotros mismos no nos ponemos, no hemos aprendido, como yo les decía anteriormente, hoy al estar en una actividad, ¿verdad? Que hablábamos acerca de migración, desplazamiento forzado y otras situaciones que están viviendo nuestros jóvenes en este país y nuestros niños, mencionábamos, ¿verdad? Que quizás es que no sabemos cómo exigir nuestros derechos o simple y sencillamente no nos han enseñado a exigir nuestro derecho. Entonces yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Que derecho que usted no reconoce es un derecho que usted no defiende, ¿verdad? Entonces, el no saber, el no conocer cuáles son sus derechos, porque muchos desconocemos los contenidos de las convenciones y de los códigos, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Derecho que no se conoce, no se defiende, ¿verdad? Sí. Tengo aquí a un jovencito en la pantalla que está levantando su mano, de Milan Barenga. ¿Qué quiere decir? Emil. Bueno, continuamos entonces dándole la palabra a José David Cárcamo. Él creo que está ahí en Casa Alianza, no sé si se de noveno 3. Hola. Yo le voy a hacer una pregunta.
Vale, la abogada lo está escuchando. ¿Qué tanto por ciento de seguridad tenemos en nuestro país? Repita, Adalid, repita porque no se le escuchó bien. ¿Qué tanto de seguridad en nuestro país? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto por ciento tenemos de seguridad en nuestro país, Honduras? Gozamos de seguridad. Sí, de seguridad. Bueno, alrededor del derecho a la seguridad. Disculpe, profe, pero había una interrupcióncita y no le escuché qué dijo José Dalí. Dice que tanto gozamos de seguridad. ¿Qué tanto que gozamos de? Seguridad. De seguridad. Bueno, ese tema de seguridad es un tema bien amplio y que tiene que ver con lo que yo les mencionaba, que nosotros como Estado todavía estamos dando pininos, estamos, bueno, hasta hace muy poco, ¿verdad? Contamos con juzgados que tienen que ver especializados para la atención de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Si analizamos el contexto nacional, creo que todos estaríamos de acuerdo en que en realidad no existe seguridad, ¿verdad? Entonces, no es necesario que les explique tanto. Ustedes con solo que enciendan el televisor o pongan la radio 5 minutos se dan cuenta de lo que en realidad está pasando en nuestra nación, ¿verdad? Sí, tenemos a Daniel Isaías Espinosa, que él es de 10º de nación. Sí, profe, porque a mi hermano casi lo asaltan y casi lo matan en mera peatonal. Es cierto, muchos hemos sido víctimas de Bueno, respecto a esto, solo les quería mencionar una cuestión, profesora. Creo que aquí lo importante es que nosotros hagamos ejercicio de un derecho que es el derecho a poder interponer nosotros una denuncia. Creo que no hay que dejar impunes este tipo de hechos y que cuando nosotros tengamos la necesidad de poder activar lo que es el aparato estatal que tiene que ver con la seguridad, entonces que lo hagamos, ¿verdad? Porque también es lo que les mencionaba anteriormente, ¿cómo vamos a hacer estadística? ¿Cómo van a haber cambios si no nos enteramos de lo que está pasando? Gracias, abogada. En este aspecto es muy importante, ¿verdad? Que estamos educados para poder denunciar, ¿verdad? No hay todo el mundo se queda siendo víctima. Daniel Isaías Espinosa es de 10º de electrónica. Le gusta mucho jugar fútbol. Dice que un día quiere ser ingeniero de sistemas. Y él quiere preguntar acerca de la equidad y la igualdad de oportunidades. Daniel está aquí en sala. Bueno, pues muy buenas tardes, maestros y abogada. Yo le quería hacer la interrogante de que ¿por qué no hay igualdad de salarios para puestos equivalentes? Pues respecto a tu pregunta, Daniel, pues, ¿qué te puedo decir yo? Supuestamente debería de existir, pero no existe, ¿verdad? Al momento inclusive, para que ustedes lo sepan, hay muchos profesionales ya, gente que tiene un título universitario que por los reglamentos internos y cuestiones de legislaciones propias, todavía siguen ganando cierta cantidad de salarios, o sea, no ha habido cambios en sus salarios, pero como yo les decía, ¿verdad? Todo esto son procesos integrales, ¿verdad? Y tienen que ver con el hecho de que todos participemos y que al momento de que nosotros sentamos de que se nos está violentando un derecho, que hagamos ejercicio de todo lo que tenemos para poder exigir y reclamar ese derecho. Sí,
Correcto, muchas gracias. Gracias. Mira, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Que hay jóvenes ingresados en la universidad, en donde muchos, por ejemplo, señores que han venido ascendiendo, y, por ejemplo, un conductor, un vigilante de confianza, muchas veces ganan mejor que los jóvenes ingresados en la universidad, ¿verdad? Aunque ellos, pues, quizá por su esfuerzo han logrado mejorar, pero también el joven estudiando para que un día llegue a tener un mejor salario, ¿verdad? Entonces, muchas veces la equidad, quieren tratar a todo el mundo en equidad, pero perjudicándolo. Yo creo que la equidad es tratarnos a todos bien, pero que no nos perjudique, sino que nos beneficie. Ahora tengo acá, no sé si logró ingresar Brian Gustavo Oliva, de Onceavo de Humanidades. Brian, ¿estás presente? Sí, Pues, le vamos a dar la presente, sí. Brian le gusta mucho tocar guitarra. Yo lo admiro, siempre he querido aprender a tocar guitarra, pero es un talento aparte. Y pues él tiene un desafío grande porque es un joven que está por graduarse este año y quiere llegar a ser arquitecto y tener una especialidad en su vida. Adelante, Brian. Sí. Bueno, yo tengo varias preguntas en cuanto a lo que es la seguridad social. Por ejemplo, es que se supone que es un servicio que tiene que dar el Estado para la prevención y remedio de algunos problemas como problemas económicos, o para las personas o niños que tengan problemas, por ejemplo, las personas que no tengan una pierna, los ancianos que tengan alguna pensión o niños huérfanos, que son algunos servicios, por ejemplo, un lugar, por ejemplo, un comedor público para las personas que no tengan donde comer, es un lugar que el Estado tiene que proveer y no lo está haciendo, por ejemplo. Bueno, Brian, te voy a comentar algo acerca de lo que estabas hablando. Yo creo que todos estamos conscientes y sabemos lo que pasó el año pasado con el asunto de la pandemia del COVID-19. Yo creo que con esto de la pandemia del COVID-19 quedó más que evidenciado, ¿verdad? La falencia, o sea, lo que nos falta, las cosas que no poseemos dentro de nuestro sistema de salud, porque nos vimos, o sea, nos vimos enfrentados a una situación donde no podía el gobierno dar respuesta ni brindar la atención debida a las personas que murieron por esta pandemia e inclusive a aquellas pues que lograron sobrevivir. Y seguimos todavía ahora mismo, un año después, con cargando toda esta situación. Entonces, imagínate lo que te decía yo, ¿verdad? Esto es un todo. Es el Estado, los gobiernos municipales, todos los ciudadanos tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia crítica para poder ver cuáles son las cosas que le está faltando pues a nuestro Estado. Y no es fácil poder pronunciarse o decir cosas que sean, decirte sí, el gobierno puede hacer, o el Estado, ¿verdad? A través de todas sus instancias, puede ayudarnos porque, como te decía, pues, no tenemos todavía. Estamos nosotros como dando pinino para poder tener acceso a una calidad, a un servicio de salud de buena calidad. Sí, gracias. Y creo que ya para concluir, abogada, agradeciendo mucho, ¿verdad?, su participación, su atención a nuestros jóvenes, las inquietudes de ellos, ¿verdad? Tenemos aquí a David González, de Salud y Nutrición. Cristian un día quiere llegar a ser ingeniero de sistemas. Y el derecho que él quiere preguntar es acerca de
elegir y ser electo. ¿Verdad? Algo alrededor de este tema quiere hablar. ¿El qué? Sobre todo, pues, el derecho a elegir y ser electo. ¿Verdad? Bueno, todos los ciudadanos, ¿verdad? Mientras Participación al joven para que le haga la pregunta, abogada, de Cristian David González. ¿Se encuentra ahí, Cristian? Bueno, la pregunta que tengo es del derecho a elegir y ser electo a la toma de decisiones. Pues, ¿en qué se basa directamente ese derecho? ¿En qué se basa el derecho de elegir y ser electo, abogada? ¿En qué se basa el derecho de elegir y ser electo? Bueno, en el hecho de que nosotros, o sea, de que cualquiera de nosotros puede aspirar a un cargo, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con los requisitos para poder optar a ese cargo, ¿verdad? Y que usted se sienta en la capacidad de poder optar al cargo. Y el ser electo es el hecho de que usted sepa que cuenta con personas que lo puedan votar por usted, ¿verdad? Bien, pero yo creo que ahí queda más que resumido. Sí. Sí, yo con relación a eso también, ¿verdad? Como usted mencionaba, que todos los ciudadanos tenemos derecho a poder participar, ¿verdad? Abiertamente. Como dice, con las respectivas observaciones que se dan. Bueno, en esta ocasión, pues, hemos desarrollado este conversatorio. Esperamos que hayan llenado las inquietudes de muchos jóvenes. Y no sé, le vamos a dar la palabra final a la abogada para que haga como a manera de conclusión, un cierre, agradeciéndole a todos los participantes, tanto estudiantes, compañeros de trabajo, docentes, y sobre todo pues a los jóvenes que han participado, que le han dado vida a este conversatorio, y especialmente pues a la abogada Kevin Lindreño, que esperamos pues en otras ocasiones pueda apoyar, ¿verdad?, en alguna actividad similar. Le damos la palabra, abogada. Sí, profe, niños, gracias. Quizás muchas de las preguntas no fueron respondidas así como ustedes quisieran, ¿verdad? Pero lo hice desde una óptica, de una perspectiva que yo lo veo general, de forma general, ¿verdad? Y decirles, invitarles a lo que yo les mencionaba anteriormente, a que ustedes estudien, lean acerca de los derechos de los niños y las niñas. Nosotros tenemos como Casa Alianza nuestra página en el observatorio que hace un informe mensual mencionando 3 derechos principales de los derechos de la niñez, que es el derecho a la protección, derecho a la salud y derecho a la educación. Con datos importantes, datos hemerográficos de los diarios, ¿verdad?, que recogen todo lo que es la situación de los derechos de los niños. También asimismo hace mención de los niños, de la situación de la niñez migrante y otras cuestiones. Les invito también a que busquen en YouTube, en Google, acerca de los derechos de la niñez, que los estudien, que los revisen, que se empapen del tema, porque lo que yo les mencionaba al principio es una realidad. Dice la realidad en el país es que el derecho que no se conoce, lo que no se conoce, no se defiende. Y esa es mi participación. Les doy las gracias, ¿verdad?, por haberme invitado y espero haber, pues, dado respuesta a sus interrogantes. Abogada, una pregunta, disculpe. Sí. En primer lugar, buenas tardes a todos, ¿verdad? Y a todas. Felicito a la abogada por su exposición y a los jóvenes, ¿verdad? Que veo que hay jóvenes que piensan, que razonan, que ya están adquiriendo una conciencia social, ¿verdad? Que eso es bien importante. Yo siempre he admirado a Casa Alianza, ¿verdad? Por lo que ellos hacen por la juventud, igual que el Proyecto Victoria. En una ocasión yo escuchaba al reverendo Mario Fumero
que alguien le hizo una pregunta, creo que fue un programa que hubo por la tele, por cierto ya partió a la presencia del señor, que creo que es el Riddle, un programa que tenía Riddle, y él le preguntaba al reverendo Mario Funero si recibía ayuda del Estado, y él dijo que no. Entonces, igual, mi pregunta, abogada, a ustedes, si recibe ayuda del Estado esta organización de Casa Alianza. Bueno, yo les quiero mencionar que Casa Alianza es una organización no gubernamental. Trabajamos con fondos internacionales y nuestra sede principal está ubicada en Nueva York. Se llama, en inglés, Open a House. Entonces, esas son las, bueno, y a nivel del Estado, pues lo que hacemos es relaciones de coordinación de acciones para trabajar en pro de la defensa de los derechos y los derechos de los deberes y derechos de las niñas. Sí, abogada, fíjese que no me gustaría que se retirara sin antes de poder leerle algunas expresiones que tenemos en el chat, porque ellos están inquietos también por conocer su respuesta. Voy a leer. Dice, permítanme. Acá. Buenas tardes. Derecho a la vida, dice, porque hay muchas mujeres que... Profesora Gloria. No se escucha nada. Profesora Gloria, yo tenía preguntas sobre el derecho a la alimentación. Dele, pregúntele entonces. Bueno, el derecho a la alimentación se dice que es el derecho humano que tiene cada uno. Marcia, yo 6 puntos en el examen. En este, le digo yo, la vez pasada. A alimentarnos con dignidad. Y es el derecho de tener acceso continuo a los recursos que permiten producir, ganar, comprar los alimentos necesarios. Pero se dan muchos casos, como dijo la abogada, que los niños no deben trabajar, pero Buena, una pregunta para la profesora. Vamos a esperar, jóvenes, tú estás hablando ahorita, la jovencita, ya les digo quién está hablando ahorita. Jennifer Castillo, profe. Jennifer Castillo, ¿verdad? Y quiero que le escuchemos, por favor. Bueno, los niños no deberían de trabajar, pero en la cuarentena se dieron muchos casos que los padres prefirieron sacar a sus hijos de las escuelas, colegios, porque el dinero no les alcanzaba ni para darles de comer. Entonces muchos jóvenes dejaron sus estudios para salir a trabajar. Entonces yo quiero preguntar si ya hay soluciones, se está trabajando en soluciones para cambiar eso. Bueno, se supone que el Estado ha estado en conversaciones, no solamente con la gente del sector salud respecto al asunto de la pandemia, sino que tengo entendido que también hay, ¿verdad?, pláticas duras acerca de la situación de la niñez que ha quedado desprotegida, ¿verdad? Porque han quedado fuera de lo que es el sistema de educación. Y a muchos les ha tocado, bueno, asumir rol de proveedores en sus hogares, ¿verdad? Realmente yo creo, jóvenes, que los efectos de esta pandemia, nosotros únicamente ahorita estamos sintiendo como el principio de lo que en realidad en lo que va a terminar toda esta situación, porque hay jóvenes que no solamente abandonaron el sistema de educación, sino que, como les digo, ¿verdad?, han tenido que asumir el rol de proveedores en sus casas y pues... Abogada, dígame. Tengo una pregunta. Permítame que ella termine ya le vamos a dar la palabra, cuando ella diga que puede hablar, hable. Termine, abogada.
Sí, no, solo decirles eso, ¿verdad? Que más bien ahorita nosotros solo estamos viendo el principio de lo que en realidad se viene para el país, ¿verdad? Son retos grandes, ¿no? Estamos, porque no solamente es a enfrentar el asunto de la pandemia, sino muchas cosas que, por ejemplo, el deterioro de los centros educativos por la falta de atención, ¿verdad? Y entre otras cosas. Sí, quiero solo presentar, porque fue la joven que participó. Ella es de décimo de humanidades y le gustaría llegar a ser médico cirujano, y ella fue la que preguntó alrededor de la alimentación. Ahora quisiera que participe y dio la palabra para que le escuche la abogada. Sí, es que, ¿qué pasa con una mamá que se va a Estados Unidos y deja a los niños y no los mete a estudiar? O sea, se va y deja a los niños, pero ella no acepta que se meten a estudiar. Bueno, jóvenes, de eso precisamente es lo que yo les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, a nivel de nuestra institucionalidad, Casa Alianza, nosotros realizamos una serie de actividades para que los niños estén enterados acerca de sus derechos y sus deberes. Y por ejemplo, bueno, Josué Dalí les puede comentar un poco más o menos, ¿verdad? De cómo son aquí nosotros les enseñamos a ustedes a defender sus derechos, ¿verdad? Entonces, con un niño que la mamá y el papá no lo mete a estudiar, ahí sí procede una cosa, porque nadie puede negarles el derecho a la educación, al derecho a la salud, el derecho a tener una alimentación, quizás no de banquete, ¿verdad? Pero sí adecuada. ¿Adecuada a qué me refiero? Si su papá y su mamá vienen para comprar lo básico, alimentos que los nutran, con eso está más que salvado, ¿verdad? El asunto de la alimentación. Quisiera, abogada, para terminar, leerle algunos comentarios de los jóvenes para que usted pueda analizar, ¿verdad? La capacidad que los jóvenes tienen. Porque si todos tenemos la vida, hay mujeres que por las manos de Otro dice, buenas tardes, ¿por qué en nuestro país se violan tanto los derechos de los niños? Lo digo porque veo niños en la calle pidiendo y limpiando vidrios de carro. Otro dice, buenas tardes, yo le quería hacer la pregunta de por qué no hay tanto apoyo para la y un porcentaje está para los jóvenes que somos el futuro del en remodelar las escuelas, colegios y todo lo que tenga que ver con la educación. Hay tanta corrupción en nuestro país. Lastimosamente, dice, me tengo que desconectar. O sea, ella también se fue a completar porque... Y algo dice sobre la libertad de expresión, que les gustaría a ellos, porque ahora nos están restringiendo, ¿verdad? La libertad de expresión, no podemos manifestar. Y otra dice, ¿quién es el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos en nuestro país? Bueno, para hacer un condensado de todo el asunto, es lo que yo les decía, ¿no? O sea, todo tiene que ver con un eje integral, ¿verdad? Todo el engranaje estatal, ¿verdad? Tiene falencias actualmente, ¿verdad? Estamos llamados nosotros a poder enmendar todas esas situaciones que se están dando. Hay retos, hay desafíos, ¿verdad? Hay promesas también de mejorar el país, ¿verdad? Yo creo que los llamados, como decía ahí al final, ¿quién es el encargado? ¿Quién debería de luchar por sus derechos? Yo creo que todos, ¿verdad? Ese es un deber de todos.
poder exigir que se cumplan los derechos de la niñez. Por ejemplo, el hecho de que hay niños en mendicidad, ¿verdad? Yo a veces digo, o sea, el Empira o los 2 lempiras que yo le doy no le sirven de nada, mientras que si yo me paro y yo le ofrezco otra opción diferente a la calle, donde yo le digo que lo voy a traer en un hogar, que va a estar protegido, ¿verdad? Pero tiene que ver también con el hecho de que, como les decía yo, muchos niños han tenido que salir porque les ha tocado ser proveedores en su familia, ¿verdad? Entonces, a veces cuando toca, toca, porque cuando no hay una persona que responda, alguien se tiene que levantar, si no la familia no subsistiera, ¿verdad? Pero yo creo que si lográramos nosotros regular todo esto y hacerlo de forma que no se dañe el hecho de que el niño pueda asistir a su centro educativo, ¿verdad? O que si más adelante ve que no tiene habilidades para el estudio, porque hay gente que no tiene habilidades para el estudio, pero tiene otras habilidades. Le gusta ser estilista, le gusta ser un buen barbero, ¿verdad? Le gusta ser un buen mecánico, ¿verdad? Entonces, es aprovechar y sacar, sacar al 100% aquello de lo que nosotros sí podemos hacer, ¿verdad? Y mencionarles que Casa Alianza está a la orden para ustedes en todo lo que nosotros les podamos ayudar, cualquier asesoría legal puntual, un caso que ustedes quieran ayuda. Nosotros estamos aquí a la disponibilidad de ustedes, pueden personarse, estamos ubicados esquina opuesta de la Óptica Elegancia, atrás del Ministerio de Salud Pública, atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y con todo gusto los atiendo yo, los atiende la abogada Denia o la compañera Cecia, ¿verdad? Que somos la personal de legal de Casa Alianza. Perfecto, abogada. Mire, quiero solo terminar con esta pregunta. Agradeciendo a los inquietudes. Mire que hablan aquí de, bueno, la pregunta es, dice que si los jóvenes en Honduras se pueden emancipar, porque como miran casos cerrados, ¿verdad? Que ahí hablan de emancipar adultos, ¿verdad? Entonces, si en Honduras se pueden emancipar los jóvenes. Otra situación que hablan aquí es que quisiera saber yo, para que ustedes, abogada, ¿hasta qué edad se consideran niños en Honduras? Unos dicen que a los 18, otros dicen que hasta los 21. Y de los que no saben qué significa emancipar, sería como que usted antes de ser adulto, ¿verdad?, pueda hacerse responsable de usted mismo, ¿no? Entonces, están pasando ¿Antes de qué dice? O sea, la última profe. Se está preguntando que a qué edad se pueden emancipar en Honduras. Y les digo que se preguntaban que qué significa emancipar. Entonces, tal vez usted les puede aclarar, abogada. Y la última pregunta que le hice acerca de hasta qué edad son niños. Bueno, yo les voy a decir que para efectos de, bueno, ¿hasta qué edad son niños? Se consideran niños hasta los 18, de 12 a 18 años. ¿Verdad? De los 12 a los 18 años. Y con respecto a lo de emancipar, tendríamos que tener como otra sesión, por lo menos de una media hora, para explicarles el tema de la emancipación, porque si bien es cierto, sí se puede, pero hay que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Sí, pero por causa del tiempo, sí. Y quiero solamente mencionarles, profe, que también nosotros manejamos lo de la edad, ¿verdad? A efectos del primer artículo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Gracias, me gustó mucho niño el menor de 18 conversatorio. años de edad. Entendimos muchas cosas, que teníamos muchas preguntas, gracias por respondernos. Gracias. Sí, listo. Entonces, disculpe, ¿verdad? La interferencia ahí, abogada, ya para terminar con palabras finales. Sí.
Bueno, eso. Eso. Bueno, profe, gracias entonces y saludos. Gracias a usted, abogada. Bueno. Abogada, por tenerla con nosotros. Y buenas tardes. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Podemos salir, jóvenes, de la sesión y muchas gracias por asistir y a los jóvenes que participan. Muchas gracias. Gracias a los jóvenes. A los adultos. A los docentes también. Muchas gracias, profesores. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Quizás nos podemos quedar unos minutos con las coordinadoras, la orientadora y consejera para poder evaluar en la vida.